Aquí comienza Con Buena Letra, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores Filial Chaco. Todos los jueves a partir de las 17, toda la literatura está en la radio de los vecinos. También tenés la repetición los sábados desde las 12. Dale, no te quedes afuera, Con Buena Letra, en Radio Municipal Resistencia, la radio de los vecinos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Con Buena Letra, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Vamos a estar durante una hora de 17 a 18 conversando, comentándole las novedades, actividades, encuentros, cosas interesantes que tenemos para los escritores. Y ya tenemos a nuestra invitada en estudios. ¿Cómo estás, Electra? Hola, Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes a la audiencia. A Omar, por supuesto, que siempre nos ayuda en la conducción. También en la conducción, él nos acomoda los micrófonos. Si no fuera por él, no sé cómo saldríamos al aire. En la conducción de los micrófonos. Mirá cómo el arreglo. Bien, la operación técnica, selección musical, cuando llegamos, porque nos solemos quedar muy entusiasmados con nuestros invitados hablando y a duras penas el corte de las 17:30, te digo. Fotógrafo y también grabador de los programas. También. Bueno, y acompañados esta tarde por Araceli González, que voy a destacar que es la primera invitada que nos trae mate al estudio. Sí, se jugó. Se ganó un super punto. Y muy contentos de recibirla en el estudio y poder conversar con ella acerca de sus ganas de escribir. Y una experiencia muy interesante que tuvo, que es el éxito que tuviste, Araceli, en unas plataformas literarias. Hay varias, hay una que se llama Wattpad, creo que es una de las más conocidas. En Litnet te fue muy bien. Ahí a causa de eso yo también me metí en Litnet a ver qué onda, para experimentar, a ver cómo funcionaba. Está Sweek, está Me Gusta Escribir. Hay muchísimas, realmente muchísimas. Y lo que yo quiero destacar es que por ahí uno cree que el éxito pasa en otros lugares o le pasa a otras personas. Y es muy lindo tener esta experiencia en una persona que está en resistencia igual que nosotros. Pasa también que dice, no, la gente ya no lee. Eso me pasa con mucha frecuencia, el desasosiego de los escritores, decir, no, la gente ya no lee, o las novelas, yo que escribo novelas y tienden a ser cada vez más extensas, pero ¿para qué te gastás si la gente no lee? Y incursionando en estas plataformas me di cuenta de que no es que la gente no lee, la gente sí sigue leyendo, pero está leyendo desde otros formatos y de otra manera. Entonces es bueno traer a alguien que realmente, y no estar hablando, porque en Europa hubo un caso, o en España, o en Estados Unidos, o en México, decir, pero allá no, acá, no, ni siquiera en Buenos Aires, acá tenemos el caso de una persona que empezó a escribir desde una de estas plataformas y le empezó a ir bien. Entonces es básicamente para que nos comentes tu experiencia, cómo lo viviste, cómo fue este acercamiento con la literatura, si viene desde siempre o si fue una inquietud nueva que tuviste en algún momento, y y cómo fue que empezaste a experimentar y cómo recibiste la devolución de tantos lectores, ¿no? Porque a vos también te sorprendió de cierto punto por algún comentario que vi en los posteos en las redes sociales, como que vos tampoco te lo esperabas, y no fue tampoco con tu primer libro. No. En realidad fue, si vos me preguntás, yo digo que tengo una especialización en ser lectora, porque desde los 7 años leo. Que es fundamental para el escritor haber sido primero un buen lector. Y leo de todos los géneros, porque no hay un género que sea el que yo prefiera. Con respecto a lo que vos decías de que la gente lee menos, yo siempre digo que cuando alguien me dice a mí no me gusta leer, siempre les digo, no encontraste el libro indicado para vos. El día que encuentres el libro que es para vos, te va a gustar leer. Entonces, sobre todo con amigos y familiares, lo que empecé a hacer para acercarlos a la lectura fue mirar qué tipo de películas le gustaban, por ejemplo. Entonces, mirar de qué géneros y entonces sugerir libros a partir de esos géneros, y la verdad es que la gente se acerca. Sí es cierto que estamos pasando por un momento en donde
digamos, nosotros estamos desde una generación y la generación que sigue tiene otro tipo de contacto, otro tipo de acercamiento, incluso a la lectura. Entonces, estas plataformas de alguna manera hace que la gente se acerque desde otro lugar. La mentalidad de la gente empieza a ser diferente. Por ejemplo, te puedo poner casos de escritores en estas plataformas que publican sus historias de modo gratuito, y aún después de haber publicado completamente de modo gratuito, dicen, bueno, voy a subir en formato Kindle o en formato papel y la vendo a través de Amazon. Los mismos lectores compran su obra porque saben que les gustó esa historia. Digo, es como que nosotros antes íbamos y comprábamos un libro sin saber si realmente iba a ser ese libro que nosotros queríamos leer o no. Claro. Ahora es como que, bueno, estos formatos también permiten que el lector lea y pueda acceder y después tener en su biblioteca ese libro que siempre quiso tenerlo. Claro. Son otras alternativas. Y que están acorde a lo que estamos viviendo hoy día. Sí. Y que incluso, por ejemplo, dentro de ambas plataformas hay muchísimos lectores venezolanos y que muchas veces no pueden acceder a comprar un libro físico. Sí. Entonces también es un modo de acercar a esto, porque a todos. Convengamos que la literatura es lo que es Argentina, la realidad de Argentina hoy día, no quiero hablar de otros países porque desconozco, pero es cara. Uno va a comprar un libro de, no sé, 300, 400, 600 páginas y sale plata. Si uno tiene que elegir entre el libro, o pagar un servicio, o comer, o comprarle la zapatilla al chico, y no hay mucho para pensar. Entonces, por ahí no es tanto que la gente no lee o no le gusta o no quiere leer, sino que realmente es un lujo al que no puede acceder. Lo que sucede es que, por ejemplo, si vos vas a hablar de Amazon, te da la opción de pagar mensualmente, como si fuera que vos estuvieras asociado a una biblioteca. Ajá. Y podés leer la cantidad de libros que quieras por una X cantidad, que a uno por ahí le puede asustar porque es en dólares, pero cuando haces la traducción en pesos argentinos es muy bajo. Y en realidad comprar un libro en físico a veces es mucho más caro que acceder a eso. Y al escritor eso le sirve porque por cada libro que se baja desde Amazon es un ingreso que entra digamos, porque es una venta de su libro. Son otras alternativas. Y de poder llegar, digo, un escritor, yo pensando, publico mi libro, ¿cómo hago yo para llegar y realmente que la gente conozca mi libro en México o en España? Es que son dos caminos totalmente distintos. El que publica en papel tiene un camino para recorrer que tiene también sus altibajos, y el que publica en digital se tiene que manejar totalmente de otra manera, que también tiene sus altibajos y sus dificultades, pero es mucho más fácil llegar al mundo, si uno quiere, desde lo digital, desde internet, que con un libro en papel. Porque imagínate que si vos publicas tu libro en papel y tenés que pagarte el viaje a tal lugar, es muy difícil que te paguen el viaje. Y tenés que ir con un bolsito aparte con tu libro. Y depende cuántas páginas tenga tu libro. En mi caso es dramático, yo siempre hago es una tragicomedia porque realmente mis libros son extensos. La que yo llegué a publicar en papel fue mi primera novela, que tenía 330 páginas, y eso comprimiendo, nada de dejar en blanco cuando termina un capítulo y arrancar en la página que sigue, no, un capítulo atrás de otro pegado, letra 11, los márgenes achicados lo máximo posible, y así todo, 330 páginas. Mira. Llevar 10 ejemplares de eso a un lugar, no sabes lo que pesa, y con 10 ejemplares que haces, una pobreza. Tenés que llevar, aunque no te compren nada, tenés que llevar por lo menos 20, 30. Y te sale una joroba, quedas hecho un dromedario. O sea, tenés que, y aparte, en algunos casos tenés que pagar un extra, o te llevas una muda de ropa, o te llevas en el bolso de mano los 20 ejemplares de tu libro, aplastándote todo el viaje, y hay que hacerlo. Las plataformas digitales, digamos, como Wattpad, Linnet, Inspired, y hay muchas más. Sí. Creo que hay más de 20, al menos las más populares. Tienen la ventaja de que dependiendo si se quiere, popularidad del libro, podés llegar a venderlo, digamos, a convertirte en escritor comercial, les dicen ellos. A ver,
yo comienzo a escribir mi historia, la voy subiendo capítulo a capítulo. La plataforma ve que mi historia tiene una repercusión X. Que te piden un mínimo de 100 lecturas continuas del libro. Entonces te ofrecen vender por suscripción, que significaría que una persona paga por leer los capítulos que siguen, o sea, los primeros 10 a lo mejor son gratis y el resto tenés que pagar para poder leer. Y eso también, digamos, va sumando al escritor, o la opción de vender, una vez finalizado el libro, venderlo completo. Uh-huh. Pero a su vez se generan concursos juntos con, hay dos editoriales, una es Círculo Rojo y la otra, no recuerdo el nombre, son dos editoriales españolas. Y los ganadores de esos concursos tienen la publicación en físico y digital a través de estas editoriales. Incluso yo puedo publicar mi libro de modo gratuito, y si la editorial ve que funciona bien mi historia dentro de la plataforma, ellos mismos me ofrecen un contrato para hacer la publicación. Eso es en Litnet, y en Wattpad tiene otro tipo de arreglos, digamos. Sí. Wattpad tiene la posibilidad de que si alguna empresa como Netflix le interesa tu historia, te compran los derechos para convertirla en película o miniserie, que de hecho ya hay varias que han pasado. After, que es una película que se estrenó este año, es a partir de un libro de una escritora que comenzó en Wattpad. Claro, yo no sé si aclaré que son plataformas en las que generalmente el escritor empieza a escribir desde esas plataformas. Yo le mandé trampa, el libro ya estaba escrito, entonces yo sí fui actualizando, iba subiendo X cantidad de capítulos, después vi que en Litnet son 20.000 caracteres, para notificar a tus lectores tenés que tener a partir de 20.000 caracteres publicados, entonces sumaba, te dice cuántos caracteres fuiste subiendo, sumaba cosa de que diera de 20.000 para arriba. Y bueno, y así fui, el libro ya estaba publicado, entonces no es un libro inédito. Que lo mismo me pasó en Wattpad, ahí no sé si te ponen un límite de caracteres. Pero me decían, tu libro puede participar de los premios tanto, y aparecía el cartel, y yo dije, a ver, ¿qué onda esto? No, pero tiene que ser un libro inédito, el mío no está inédito, entonces no puede participar. Pero les digo, los que quieran sumarse con obras inéditas a escribir directamente en la plataforma, o con una obra que ya esté terminada, pero que sea inédita, pueden participar de estos concursos. ¿Cómo accede el escritor que nos está escuchando y sin experiencia, sin necesidad de ir a consultarte a vos, Marina, o a alguien? ¿Es una página Es una página web, tienen que buscar, creo que es Litnet, www.litnet.com. De todas formas, yo toda esta información, reitero, ¿no? Yo la voy mandando cada tanto a la lista de difusión que tengo, donde voy pasando las actividades de la SADE y de otros concursos, encuentros, jornadas, talleres, o sea, toda la información importante, notas, incluso notas de interés, yo voy pasando. Tengo en Facebook, está la página de la SADE Chaco, donde está puntualmente la actividad de la SADE. Yo tengo dos páginas en Facebook, una es Palabras Virtuales, donde meto cultura en general y literatura, puntualmente literatura, y tengo otra que se llama Oficina para Escritores, donde voy promocionando el trabajo que hago desde la oficina, y también ofrezco información que les puede interesar a los escritores, que esto es abierto a todo el mundo, mientras es hispanohablante es abierto a todo el mundo. Ahí pueden encontrar toda esta información. Aprovechen esta plataforma, fíjense esto, fíjense esto otro. Lo que sí sería lindo es, y lo cuento a partir de todos los golpes que uno va recibiendo cuando empieza en esto, las plataformas de alguna manera tienen su público. Es decir, no todos están en la misma plataforma. Por entonces, dependiendo del tipo de libro que vas a compartir, la historia que vas a contar, vas a tener seguramente más visibilidad en una plataforma u otra. Yo escribo y comparto mis primeras 2 historias en Wattpad. Tuve, digamos, una cantidad de lecturas aceptable. Te estoy hablando en la primera parte, unos 30.000 lecturas. Que es importante, un número grande, sí. Pero no lograba, porque, digo, hay escritoras que tienen más de
15 o 20 millones de lecturas. Pero por eso yo te digo, en locura. Litnes mismo, yo muy contenta, superé las 1000 vistas. Claro, yo superé las 1000 vistas, pero hay escritores que tienen más de 100.000 vistas. Yo digo, bueno, en 2 meses haber logrado esto, y bueno, está interesante, pero todavía por eso yo hoy posteé en Facebook, es un número chiquito. Bueno, pero yo estoy muy variable en función del idioma o y aparte depende del género. Depende del género. Claro. A ver, cada género tiene sus pros y sus contras. Si uno escribe una novela de terror o una policial, es probable que no sea tan leída como una novela romántica. Bien. Pero dentro de las novelas románticas, por ejemplo, yo escribo de ese género, estoy digamos, en los rankings, hay más de 11.200 novelas románticas que están compitiendo. Y de acuerdo al puesto en el que estás en el ranking, tenés mayor visibilidad dentro de la plataforma. Yo empecé en Wattpad y no lograba, digamos, tener seguidores, entonces mi ahijada me dice, ¿por qué no probás con Litnes, que es gente más grande, es otro tipo de lectores, hay otro tipo de libros? Eso es lo que queríamos decir, que en cada plataforma hay un público distinto. El que está en Litnes no está en Wattpad, el que está en Wattpad no está, qué sé yo, Me Gusta Escribir. Cada uno tiene un público distinto, por eso es interesante uno como escritor, si no está que es mi caso, ¿no? Que no estoy muy segura de cuál es mi público, probar en todas las que pueda a ver dónde funciona mejor. Sí. Yo empecé a escribir esta novela que fue la que estalló. La comencé a subir el 16 de mayo, el día 22 de mayo estaba número 1 en checklist entre más de 2.000 novelas, y estoy en el puesto número 2 de novela romántica en general, entre más de 11.200 novelas. He alcanzado en 2 meses más de 3.600 seguidores dentro de Litnes y más de 1.200 seguidores en Instagram, porque también es eso, no es solo escribir la historia en la plataforma, sino que tratar de empezar a establecer un vínculo con los lectores. Y hay que mostrar la interacción. Por ejemplo, yo voy contando la historia y entonces he creado un Instagram en donde a mis lectores les digo, bueno, yo me lo imaginé a Jean Marcel, que es el protagonista masculino, así. Y subo las fotos y arrobo al modelo o al actor o al deportista que me pareció que iba con las características físicas. Se enloquecen y empiezan a interactuar. Es un laburo de hormigas, porque es una cuestión de estar en lo posible todos los días, aunque sea un posteo. Yo veo el trabajo que hace Ara, es impresionante. Yo no llego a tanto. Yo sí ingresé en Facebook en 2 grupos de Litnes que vos me recomendaste. Litnes en español, creo, y Litnes latino. Son 2 grupos. Y bueno, y ahí es armar unas publicidades tranqui en Corel, tratando de motivar con las imágenes, con el texto, regalar fragmentos de la novela y decir, en este enlace la encuentran, y si alguien me hace un comentario, responder. Era rogar llegar a los 20 suscriptores en Litnes para poder abrir mi blog, como para tener un contacto un poco más cercano con los 20 suscriptores. Que uno al finalizar cada capítulo deja algún mensaje a los lectores, bueno, gracias por leer, incluso, bueno, justamente por toda la historia de una de mis novelas, que fue la que más digamos impacto tuvo, mis lectoras comenzaron a llamarse la hermandad de las Watson, porque andaban buscando descubrir quién era el ladrón que andaba dando vuelta por ahí. Entonces yo a mis Watson les dejo un mensaje, les digo, voy a subir algo en Instagram, voy a subir algo en Facebook. Ellas me mandan mensajes privados, yo contesto esos mensajes. Entonces me dicen, no es muy común que un escritor se tome el tiempo de contestar, de hablar con nosotros, de agradecer. Y ese vínculo es lo que hace que la gente realmente te siga. Ha pasado, como son plataformas digitales que puede que caiga en algún momento el sistema. Entonces me dicen, bueno, cayó Litnes, ¿dónde puedo leer? En Wattpad también está. Entonces van y me buscan en la otra plataforma para no dejar de leer los capítulos que se van actualizando. O sea, realmente son personas muy fieles al escritor. Claro, y vos acudiste a otros recursos como el de la imagen, el de
no sé, el personaje que vos arrobás, que decía, es una persona Sí, real, sí, es un modelo. Un modelo, un acuerda deportista. con vos, Sí. o no importa que sea nombrado, digamos. No Claro, les porque molesta. simplemente usaste como referente. Claro. Bien. Como bien. inspiración. Claro, y a la gente eso La entusiasma, es por una supuesto, situación dinámica la que ocasiona, no lo estático que puede tener una novela, Digamos, un libro. no es solamente bueno, me metí en esta plataforma, voy escribiendo mi libro y se terminó. Y la gente va a venir y lo va a empezar a leer porque mi libro es precioso. Sí, el libro puede ser precioso, puede tener una portada increíble, puede ser el libro más lindo del mundo, pero si uno no lo mueve, si uno no lo expone, está compitiendo contra miles, millones de otros libros, y la verdad que ningún lector se va a acercar de buenas a primeras porque sí, si uno no lo seduce con alguna cosa. Hacemos un pequeño corte comercial y enseguida volvemos. Hasta pronto. Esto es Con Buena Letra, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores Filial Chaco. Y bueno, y continuamos con Araceli, y una experiencia dramática, creo que es la pesadilla de todos los escritores, y por eso los escritores en general le tienen bastante reticencia a Internet en algunos aspectos. Hay otros que no, que se tiran de cabeza sin ningún problema, que es el plagio. ¿Cómo proteges la obra? O más que cómo proteges la obra, por más que tu obra esté protegida, ¿qué haces si te encontrás, si vos viviste la experiencia de cerca? Sí. Primero, por lo que yo fui mirando, me parecía que lo más completo para proteger mi obra cuando comencé a subirla era a través de generar un registro con Safe Creative que cubría todos los aspectos que tenga que ver con publicaciones en web. ¿Vos pagaste o usaste la licencia gratuita? Existen las dos opciones. Preferí pagar los 36 euros que sale a nivel, digamos, anualmente. ¿Por qué? Porque me permite subir 15 gigas de obras, o sea que yo puedo subir la cantidad de obras que quiera durante un año, pero aparte me da una serie de respaldos que no te da, digamos, los servicios gratuitos. Entonces dije, bueno, es una inversión y lo hago. Bien. Cuando sí me ha pasado hace un mes y medio atrás, una de mis lectoras me deja en los comentarios del libro: Araceli, están copiando tu obra. ¡Qué entonces, momento! Bueno, me dice, es tal libro, fíjate. Voy, miro, y la verdad es que el contenido era esencialmente el mismo. Entonces lo comento en los grupos estos que vos decías de Litnet y de Wattpad que hay en Facebook. Son grupos cerrados para lectores y escritores, con lo cual se generó un malestar porque, bueno, dentro del Litnet hay lo que se llaman los gurús, que son escritores que trabajan como embajadores de buena voluntad dentro de la plataforma. Entonces me dijeron que yo no podía denunciarlo públicamente, sino que tenía que hacer la denuncia a través de la plataforma. La verdad es que los mismos escritores se comportaron muy mal conmigo porque empezaron a atacarme a mí cuando yo decía que me estaban copiando la historia. Lo que yo hice fue directamente contactar a la plataforma y decir que yo necesitaba que me den una respuesta porque yo estaba publicando desde tal fecha, porque queda el registro del día que vos empezás a publicar, que yo tenía el número de registro de Safe Creative, el día que comencé a publicar y en qué horario, porque eso está en la plataforma, y cuántos capítulos llevaba publicado hasta la fecha, en comparación con la otra persona. Y que incluso yo había tenido la suerte de que el mismo área comercial de Litnet me había ofrecido colocar mi libro por suscripción, a lo cual yo me negué en ese momento y decidí que mi obra se difunda de modo gratuito. O sea, yo tenía la posibilidad de hacer negocios con el libro, pero decidí que no porque me parecía que en ese momento yo quería
generarme un grupo de lectores que conocieran mi obra. Y quedó todo eso porque como aparte documental. es un bajón por ahí como lector estar enganchadísima con un libro y que de repente tener que pagar no es tan fácil para todo el mundo el tema de Entonces, poder pagar. creo que eso también ayudó a que los mismos lectores que estaban, que no podían creer, digamos, que alguien que estaba compartiendo una historia decida no venderla. Creo que eso generó que me sigan más. Bien. Y que sean mucho más fieles conmigo. Más gratitud. Entonces, mis mismos lectores comenzaron a denunciar la obra y a pedir al Lindner que intervenga. La otra persona tuvo que sacar la obra. Bien. Después me ha pasado de que me acusaron a mí de estar plagiando. Porque tenían nombres similares en las dos obras. A ver, mi obra se llama Devuélveme mis bragas. Y en Wattpad había otra obra, que también yo publico tanto en Lindner como en Wattpad, había otra obra que se llamaba Devuélveme mis bragas, cabrón. Entonces había un nombre de diferencia. Claro. Entonces, claro, más o menos al mismo tiempo habíamos comenzado a publicar las dos. Lo que jugó a mi favor es que esa persona publicó solo el prólogo y el primer capítulo y nada más, y yo ya llevaba más de 35 capítulos publicados, con lo cual la gente vio que había coincidencias solo en el título. Me pasa, no sé cómo será la normativa a nivel internacional, pero en Argentina no se puede registrar un título. Puede haber 20 obras tituladas de la misma manera y no ese es un problema. Bueno, ahora, hecho, si el texto está textualmente igual, ahí ya se pone espinosa la cosa. De hecho, si uno, por ejemplo, uno de los libros que es bestseller dentro del Internet se llama Camaleón, y hay un bestseller físico que también se llama Camaleón, y son de dos autores totalmente diferentes. Claro, y si la historia toca temas distintos, no es el título puede ser textualmente igual. Claro, el tema es el interior. Claro. Si es la misma historia contada de otra manera, ya te empiezan a mirar raro, pero puede ser. Ahora, si está textualmente copiado, ahí se puede armar un pleito legal. También se genera algo. A ver, yo escribo dentro de lo que es romántico erótico, pero es como dentro de la novela romántica fui descubriendo que hay un submundo. Es decir, no es lo mismo escribir novelas tipo checklist, que es, para que la gente lo entienda por ahí, como el libro de El diario de Bridget Jones, que es más contemporáneo, más hay humor. Hay otras que llaman Omegaverse, que es donde existe una persona que es un alfa, que puede ser hombre o mujer, ¿no? Un macho, una hembra alfa, un beta y un omega. Y se dan esas relaciones. Después están los one shoot, que son historias en un solo capítulo. O sea que hay subgéneros dentro del género. Y después, por ejemplo, están los que escriben paranormal, pero erótico. Ajá. Entonces es otro género. Es todo, uno tiene que ir aprendiendo todo esto para saber dónde... Es un mundo nuevo realmente, uno que viene con una formación clásica, que qué sé yo, poesía, cuento, novela, dramaturgia y qué sé yo, y de repente te encontrás... A mí me pasó, fue muy, muy, muy gracioso lo que me pasó. Yo posteo llamaradas, y llamaradas que es misterio. Bueno, la posteo llamaradas y bufeos uno atrás de otro en Litnes, cuando el día que recién ingresé. Y veo que Bufeos empieza a tener muchas más vistas que Llamaradas. Y digo, qué raro, porque Llamaradas, a pesar de todo, es una historia interesante, engancha, porque la nena, la muñeca, el misterio, qué sé yo, y voy a ver qué pasó. Y me meto en misterio, y eran todas historias eróticas. Quedaba como una ridícula la muñeca entre todas las portadas eróticas. Digo, pero ¿en qué momento misterio dejaron de ser las casas embrujadas y los fantasmas y esas cosas? Entonces agarré ahí mismo, urgente, Llamaradas dejó de ser de misterio, pasó a ser de terror. Y dije, bueno, vamos a ver dónde me estoy metiendo ahora. Y bueno, me metí entre zombies, vampiros, qué sé yo, hombres lobos. Dije, bueno, qué sé yo, si lo erótico puede ser misterioso, mi muñeca puede ser terrorífica. Y ahí empezó a repuntar y no sé, llegó a triplicarlo a Bufeos. Así que tuve que encrudecer la campaña a favor de Bufeos un poco como para equilibrarlo, porque se fue, claro, la historia atrapa, pero vos imaginate que tenía todas esas tapas seductoras y de repente la cara de una muñeca, lo ridículo que debe haber sido eso.
Y bueno, ahí me enteré que ahora hay muchos subgéneros y un montón de cosas que yo Claro. desconocía. Quizás acordes a la demanda del público también, ¿no? Es que seguro. más variable. Es que incluso creo que una de las cosas que a mí me llevó a animarme a compartir mi historia fue, bueno, a mí me gusta leer de todo, pero ahí empecé a ver que se hablaba mucho de determinadas novelas románticas, Ajá. empezando por Las 50 sombras de Grey. Y a mí me pasó cuando leí, porque digo, yo nunca critico un libro sin haberlo leído. Yo lo leí los 3 libros de Las 50 sombras más el libro de Grey, y tenía ganas de entrar en el libro y golpear en la cabeza a Anastasia para que se avive un poquito. O sea, y realmente me generaban malestar los dos personajes. Y después empiezo en Wattpad a leer historias y iban de esa pobre chica sumisa y el hombre dominante y que ya rondaba con lo perverso. Entonces digo, no hay otro tipo de historias, uno puede disfrutar de otro tipo de novelas. Entonces creo que por eso me animé a escribir y terminé mezclando sin darme cuenta un poco de misterio, un poco de amor, un poco de humor en la historia, y creo que por eso enganchó. Mira. Sí. Y vos sí estás escribiendo desde la plataforma. Yo la escribo y después sí. O sea, no sé si dentro de la plataforma, pero a tiempo real, digamos. Sí. No es que la tenés lista y vas subiendo como hacía yo 2 o 3 capítulos día por medio. Tengo algunas que las tenía así, las fui subiendo, pero tengo la plataforma lo que te da es la opción de que vos puedas ocultar los capítulos, corregirlos y volver a publicarlos. Siempre dice que cuando uno termina de escribir, alguien tiene que leer y que, al menos lo que a mí me han dicho es alguien que evalúe, bueno, la estructura de tu obra, pero también un lector porque ve desde otro lugar. Ajá. Creo que esa ventaja te da el Litnet o Wattpad, que son los lectores que incluso te van diciendo, pero ¿cómo? Si estaba sentada y ahora decís que está parada. Ajá, O lo si, que decías, detalles, o sea, pequeños detalles, o qué pasó con tal personaje, es que al final no sabemos si viene, si va, si se quedó. O sea, eso Claro. ayuda también a que uno pueda ir es organizando. dinámico, sí. Lo que yo te quería preguntar es cómo se vive esa tensión, porque vos no solamente no escribís, tenés vida, tenés familia, tenés trabajo, tenés un montón de cuestiones, porque así dicho parece que estamos todo el día sentados en la computadora, y en mi caso sí, pero aparte de la literatura hago muchas otras cosas. ¿Cómo se vive la presión de saber que tenés que seguir publicando en un margen de tiempo? Porque en mi caso, si a mí ahora no puedo con el juego de las máscaras, pero con las novelas anteriores, a mí se me ocurría hacer la planchita 6, 8 meses, 1 año, 2, nadie me decía nada. Ahora, si tenés toda una jauría, toda esta gente pendiente de tu novela y pasa una semana, no sé cuántos días pueden pasar sin que vos publiques nada, y te empiezan a decir, ¿para cuándo? ¿Cuándo actualizás? ¿Cuándo actualizas? ¿Cómo se vive esa presión? Estimulante, ¿no? Sí, digamos que a uno lo incentiva a escribir, pero también ha pasado de que cuando yo comencé tenía la loca idea de que iba a ser publicar un capítulo por día. Después me di cuenta que no se podía. Era imposible. Entonces empecé a decir, bueno, soy madre, tengo 2 hijas, trabajo, no vivo de esto, claro, o sea, claro. Estoy compartiendo de modo gratuito. Entonces, es como que los lectores también tienen paciencia y es muy gracioso porque hay veces que me dicen, ¿qué día actualizás? Le digo, yo no tengo día fijo, yo actualizo, puedo. Y hay veces que son a lo mejor 2, 3 días seguidos y después pueden pasar 4 días y no publico nada. Entonces, mis lectoras han creado un grupo de WhatsApp y un grupo en Facebook, y entonces la primera que se entera que hay actualización, la primera digo yo, pero en realidad también tengo un grupo de hombres interesante que leen, muchos hombres que leen. Sí. Entonces el primero o la primera que ve que hay actualización va y actualizó tal historia. Entonces yo ya sé que van a empezar a llegar las notificaciones. A mí me gusta, la verdad es que nunca lo había pensado como estilo o como profesión, a lo mejor. ¿Y qué habías pensado inicialmente antes de saber todo este mundo? Siempre escribí. De hecho, a los 16 años gané mi primer concurso de poesía de la SAE. Pero después de eso nunca
nunca volví a presentarme en un concurso, nunca compartí. Bueno, mi hija me dijo, mamá, ¿por qué no empezás a compartir tus historias? Pedía por favor a todos mis amigos que lean y nadie, nada. Sí. Nada. Y ahora que cambio de plataforma y que fue como un estallar y tanta gente hablando de mi historia, mis amigos empiezan a decir, ¿me podés pasar el link a ver que leo tu historia? Entonces yo digo, ¿sabes qué? No te lo voy a pasar. Búscalo, Claro, búscalo, léalo. Pero fue como un trabajo... no sé, yo la verdad es que a mí me sorprende todo lo que pasó, no lo esperaba. Sí es cierto que mis lectores me dicen que lo que les gusta de mi historia es que hablo mucho de las emociones de los personajes, que no hago descripciones largas que los puede llegar a aburrir, sino que voy describiendo directamente muchos diálogos. Y mucho de poner las emociones y personajes en donde en un capítulo puedes amarlo y el siguiente odiarlo. Muy humanos. Que puedan ser identificatorios con el lector. Por ejemplo, catárticos. Claro, por ejemplo, en esta historia que fue la que hizo, que estalló todo, la protagonista es una chica, incluso a la modelo que he elegido para referente de esta historia, es una modelo de talla grande. Entonces es una mujer grandota. Claro. Y ella habla en la historia de que tiene miedo la primera vez que va a estar frente a un hombre sin ropa, porque tiene celulitis, porque tiene varices, porque tiene sobrepeso. Y eso representa pero por supuesto, el sentir de mucha gente. O el hombre, que es el protagonista, que es muy bonito, pero en realidad él es dueño de una editorial, pero es disléxico. Entonces, claro, él también tiene sus inseguridades, él también tiene sus miedos, y creo que eso fue lo que atrapa a la gente. Mostrar que los personajes pueden ser tan humanos como nosotros. Me parece que también de lo que vos estás diciendo, y Marina también, es como que fuera un lugar que favorece el encuentro de determinados lectores con determinados escritores, ¿no? Claro, que en la librería vos vas y ves un millón de cosas ahí y tendrías que revisar todos, no quedarte solo con el título. Hay algo ahí que permite desde la privacidad y de poder mirar libremente, por la cuota que decías, pueden leer todo lo que quieran. El público. Claro, los que están pagos, hay libros muchos que están gratuitos. Bien, los míos están perfecto, gratuitos, por ejemplo. Perfecto, sí. Sí, hay las dos opciones, sí, pagos y por suscripción. Sí. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos, Araceli, además de que nos conocíamos hace bastante tiempo, alguna cercanía. Estamos muy contentas de que hayas traído lo que nos viniste a relatar, a contar, y agradecidos de tu presencia acá. No, yo agradecida a ustedes, la verdad que no esperaba que me invitaran y ya digo, esto lo hice para probar y salió mejor de lo que imaginé. Y te fue muy bien, y bueno, y también nos sirve a nosotros, los que realmente queremos hacer una carrera literaria, llegar a más público, que hay otras vías que no son las convencionales, que demandan, por supuesto, demandan tiempo, demandan trabajo, esfuerzo, energía, pero hay resultados. Si uno se pone, hay resultados, y porque se lo puede probar. Es diferente. El público joven necesita como mayor actividad y más lo visual y la interacción. Y estar, porque estas plataformas la mayoría también se las puede leer desde el celular. Yo no lo hago, pero se lo puede leer desde el celular. Ojo, que no es que no se lee más, que no se vende con un montón de cosas, sino que se trasladaron a otros lugares y leen de otras maneras. Sí, perfecto. Bueno, creo que nos tenemos que despedir. Gracias, Omar, por el acompañamiento. Volando de nuevo la hora. En operación técnica y fotógrafo. Sí. Y bueno, nos vemos nosotras en 15 días. El 8 de agosto, el mismo día que yo presento de acá de la radio, me voy a Extensión Universitaria en Corrientes a presentar mi libro. Ahí está. Y el sábado y el jueves que viene el otro equipo a presentarse. Hasta la próxima. Después de tanto aprendí que eres así, no voy a cambiarte.